Mafalda, de la que tantas cosas podrían decirse, se están diciendo, se seguirán escribiendo en lo futuro, de la que, como sin duda alguna ustedes saben, hay ensayos, libros, comentarios, análisis profundísimos. Mafalda fue inventada un buen día por este caballero que tenemos aquí a nuestro lado, mi homónimo, Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente por Quino. A Quino le hemos invitado para que nos hable un poco de Mafalda y sobre todo para que nos hable de su vida de creador, de su vida de dibujante, de artista, de sus sueños realizados y de sus sueños por realizar. Nació Joaquín Salvador Lavado en Mendoza, una provincia argentina ya en la frontera con Chile, el día 17 de julio de 1932. Y como veremos en una partida de nacimiento que hay por ahí, es descendiente de españoles. Sus padres eran oriundos de Fuengirola, en la provincia de Málaga, a donde acudió un buen día, no hace mucho tiempo, Quino, a la busca de las raíces que probablemente no encontró. No, no las encontré. Bueno, yo tengo un problema así de raíces justamente, porque nunca me sentí tampoco muy latinoamericano, porque mis padres andaluces, en casa se hablaba andaluz. Yo cuando fui al colegio hablaba de tú, decía este tío, y entonces me decían, pero ¿de quién estás hablando? ¿Es tío tuyo? No, no, un tío que vi, pero ¿qué tío? Y bueno, entonces volví a Fuengirola con el recuerdo de un pueblito de pescadores y me encontré que aquello es, no sé, rascacielos y todo escrito en sueco y en holandés y tal. Y fue una desilusión bastante grande. Encontrarse con una evolución hacia una ciudad turística por excelencia, cuando en el fondo lo que buscabas era el pueblecito pequeño, entrañable, claro, encalado, blanco, andaluz y sí, con barquitas en la playa, ¿no? Además, todos mis tíos viven en Argentina, también son de allí, de Fuengirola, y bueno, estaban así muy emocionados por saber cómo estaba aquello. Y cuando les conté... ¿No les gustó nada esa...? No, lo único que quedaba igual es, mi madre me contaba siempre que hay un castillo allí sobre una lomita, que jugaba allí de niña, entonces yo lo que hice fue sacar algunas piedritas del suelo y llevárselas a mis tíos, que se emocionaron mucho, claro. Bueno, creo que tú fuiste el menor de una familia con bastantes hijos, ¿no? No, ¿Cuántos? tres éramos. Tres solo, sí, tres. Sí, somos tres. ¿Y cómo son los demás? Pues los demás, ¿El mayor? El mayor es contador, no sé si acá se dice igual a alguien que lleva contabilidades. Contable, sí. Contable. Y el otro es abogado. Ajá. Y parece ser que Quino, de niño, tenía en ocasiones muy diversas inclinaciones, pero no estaba muy seguro de lo que iba a hacer en el futuro. La vocación, cuentan algunas personas, que estuvo determinada por un hecho absolutamente accidental, y es que parece ser que cuando tenía en los padres de Quino que irse al cine, pues dejaban a Quino y a sus hermanos al cuidado de su tío. Se llama Joaquín también, Joaquín Tejón. Sí, porque mi familia todos somos Joaquines, Salvadores y demás. Y Joaquín Tejón, que era publicitario, entretenía a los niños dibujando constantemente historietas, monigotes, y eso les sedujo a... Sí, fue una cosa que no me la olvido más. Yo tendría unos 4 años. Me acuerdo que dibujaba con un lápiz azul, todo me acuerdo. Y quedé, pero maravillado, vamos, ¿no? Supongo que, no sé, fue descubrir un mundo que jamás se me había ocurrido a mí, cosa extraña, porque todos los niños se supone que más o menos tienden a dibujar, ¿no? Tienden a dibujar. Pues yo no, eso fue una cosa que me dejó maravillado. ¿Y los primeros dibujos de niño, tienes alguna idea de cómo eran? Tengo ideas así muy confusas, porque claro, ya después uno entra en que lee revistas infantiles y entonces copia los dibujos que ve en las revistas y se echa a perder, porque la fantasía esa que uno tiene de niño la pierde. Quino perdió muy tempranamente a sus padres. Me parece que su madre murió cuando él tenía apenas 13 años y su padre desapareció del mundo de los vivos 2 años después, de manera que a los 15 años Quino se quedó, me imagino que en una orfandad que debió ser traumática en ese momento, ¿no? Sí, bastante, pero mi familia, mis hermanos mayores me tuvieron siempre mucha paciencia, o sea, yo ya cuando dije que quería dibujar historietas, bueno,
me aguantaron que yo no estudiara otra cosa que eso, que para mucha gente no es una profesión, porque hay gente que dice, bueno, ¿y usted además de ese hobby que tiene, en qué trabaja? Pero es que si esto es un trabajo, bueno, sí, pero si uno no tiene un empleo, no. Es una vida esta del dibujante que además trabaja un poco así por libre, muy arriesgada, muy a salto de mata durante cierto tiempo. A mí lo que pasa es que siempre tengo miedo, después de haber hecho durante tantos años estos dibujos, de que un día no se me ocurra más nada. Y me ocurre muy a menudo pasarme una semana sin que... se me ocurren cosas, pero que no son graciosas, o que son graciosas, pero no me gustan a mí. Y me pongo muy mal, porque pienso que ya estoy acabado, que no sé. Lo que ocurre es que el dibujante está sometido a unas presiones terroríficas, unas presiones sobre todo de tiempo, porque la historieta diaria o semanal obliga a un ejercicio incesante, a una gimnasia mental. Cuando Mafalda se publicaba en un diario, que yo entregaba siempre, llegaba corriendo con la lengua afuera, entregando así a las 10 de la noche, y el diario ya salía a la calle a la 1 de la madrugada. Pero eso lo extraño. Porque si vemos a un escritor, generalmente un escritor está dándole vueltas a la idea de un libro, de una novela durante meses, y luego está otros meses o años para escribirla. El dibujante tiene que resolver el problema sobre la marcha en un día, y ese problema se acabó y empieza uno nuevo. Sí, aunque yo he tratado siempre de no hacer una actualidad así... rigurosa, porque hay gente muy buena en la Argentina que lo hace, pero claro, es un trabajo perdido, porque hablan, por ejemplo, sobre un ministro que a los 2 meses ya no está más y ese chiste no se entiende más. O sobre algún accidente o algo que ha pasado en el mundo y no sé, yo prefiero que mis cosas, digamos, sean temas permanentes. Por eso que, no sé, siempre mis temas son de un señor detrás de un escritorio y un señor bajito delante, esa relación entre poderosos y débiles, eso me gusta mucho. Hay que mirar un poco a la cara a Quino. Yo les aconsejo este ejercicio porque nos da muchísimas de las claves de la personalidad que hemos conocido a través de sus dibujos. Lo que pasa es que yo no puedo mirar las cámaras porque nunca sé no hay por qué mirar cámara hay que pero mirar. Lo que digo es que la cara de Quino es una cara que tiene, primero, una sonrisa enormemente seductora, bondadosa. Bueno, gracias. Y luego una mirada que está llena de brillo, de intención, de inquietud, de inteligencia, diría yo. Entonces este aire que tiene de hombre muy tímido, y lo es realmente Quino, y le cuesta muchísimo trabajo acceder a cosas como esta, porque no le gusta hablar de sí, ni le gusta tampoco exponerse o exhibirse, ¿no es eso? Es cierto, sí, sí. Es que yo creo que las entrevistas hay que hacérselas, por ejemplo, a actores, que siempre están interpretando otros roles, entonces uno nunca sabe cómo son ellos. Yo creo que un dibujante como yo, por ejemplo, lo que tengo que decirle a la gente se lo digo con mis dibujos. A mí me gustan muchísimo los Beatles y jamás me interesó saber si a John Lennon le interesa la mermelada de naranja más que las ostras, no sé, no, son datos que no... Pero entiendo que, bueno, habrá gente que sí, que quiere saber, este tío hace esto, bueno, ¿y cómo es? Volviendo a la cronología, recordemos que Quino estudió en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza durante unos años, 2, Sí, 3... 2 nada más, porque era aquello de dibujar jarrones con un trapo detrás y una guitarra, y era muy aburrido. Era muy fatigoso. Pese a que tenía un profesor que era yugoslavo, que era excelentísimo y tenía un sentido del humor, y él también me dijo de dedicarme un poco a esto. Cuelga entonces la escuela, la cuelga teóricamente, claro está, y se marcha a los 18 años a Buenos Aires a la conquista de la gran ciudad. Sí. Donde estaban naturalmente todas las grandes revistas, todos los grandes magazines, semanarios, las revistas humorísticas, y parece que esa primera experiencia es desalentadora. Muy, sí, porque bueno, además, lógicamente desalentadora, porque yo dibujaba muy mal. Y iba con unos dibujos horrorosos, que hoy a nadie se los aceptarían tampoco. Y bueno, y me dijeron, entrevisté a los dibujantes que más me gustaban, a quienes más admiraba, y me dijeron que bueno, que sí, las ideas estaban bastante bien, pero que me faltaba muchísimo, que tuviera paciencia. Y seguí así.
Regreso a Mendoza. Regreso a Mendoza, hago el servicio militar, periodo en el que no agarré un lápiz para nada. Y, para sorpresa mía, cuando después de hacer el militar agarro un lápiz, dibujo de una manera que no tenía nada que ver como dibujaba antes. Y bueno, también, esta vez en vez de irme a Buenos Aires mandé por correo, que era mucho más barato. Y entonces, bueno, uno de ellos, Divito, que era un dibujante argentino. El de las famosas chicas, Divito. Sí, a quien yo quería muchísimo. Me alentó, sí, me dijo que me podía ir a Buenos Aires, que con un tiempo más de práctica podía. Pero no conseguí inmediatamente trabajo, estuve 6 meses, sí, como todo el que llega a una gran ciudad, viviendo en pensiones con 4 personas en la misma habitación. Y pasándolo mal. Pasándolo mal, aunque en esto mis hermanos también, como siempre. Viviendo mucho gracias a la protección de los hermanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero en las revistas de humor, claro, pasaba lo de siempre. Era una época en que no había papel, había escasez de papel, no sé si mundial o argentino, no sé. Y el problema era también ese, que no se podía tomar mucha gente nueva. Entonces, bueno, empecé a colaborar en una revista de actualidad general, así, que no tenía nada que ver con el humorismo. Me acuerdo que mis primeros dibujos me los pagaron 30 pesos cada uno, lo cual era poquísimo también, pero bueno. Esa revista era Esto Es. Esto Es. Pero antes de eso había habido un pequeño lapso ya formativo en Mendoza, sí, con agencias de publicidad. Hice algo, sí, por un encargo de una venta de una sedería. Una sedería, un personaje que se llamaba Sedalina, que Sí. ni me acordaba ni lo citaba porque era espantoso. Es el antecedente directo de Mafalda, Sedalina. Supongo que siempre algo uno repite en sus propias cosas, ¿no? Pero era muy feo, no sé. Después tenía para mí otro personaje que también era horroroso, así, ni vale la pena. Es que tener un personaje, yo nunca pensé tenerlo. Además, los dibujantes que tenían personajes me aconsejaron no tenerlo nunca porque es una esclavitud, y es cierto. Es una servidumbre. Sí, sí, sí. Pero además arruina el dibujo de uno, porque el hecho de dibujar siempre a una medida determinada, siempre los mismos personajes, está bien que uno sin querer los va cambiando un poco, pero vamos, se limita mucho. Empequeñece el horizonte. Sí, sí, yo me siento mucho más cómodo haciendo otro tipo de humor, así libre, que una vez hago historias de muchos cuadritos, otra vez un dibujo grande, o una semana, no sé, es una historia con un buzo y otra con un explorador o con un científico, no sé. Después de la revista Esto Es, pasó Quino a dibujar en otra revista muy importante que se llamaba Bea y Lea. Bea y Lea, pero eso fue mucho después. Ah, fue mucho después. Sí, yo después pasé a una revista que se llamaba Ricotipo, que conocí mucho y creí mucho. Sí. Bueno, acá en España se recibían bastantes revistas de allá, ¿verdad? Revista que dirigía Divito. Sí. Y que tenía cosas de Oski que eran deliciosas. Sí, sí, claro, ves, Oski es uno de los dibujantes a quien yo admiro más de los argentinos. Y es un hombre que no se lo reconoce mucho, no sé, tal vez no es muy popular su temática. Bueno, estuve trabajando ahí con Divito bastantes años, hasta que Divito se mató en un accidente. Sí, después pasé a Bea y Lea. Y después, claro, lo que pasa es que el periodismo en la Argentina está lleno de revistas que han, no sé, por mala administración, por lo que sea, se han muerto todas. O sea, toda mi lista de dónde colaboraba es como un cementerio. Pero han venido otras. Han venido otras, sí. Luego nació este encargo de Mafalda, que me pidieron de una agencia de publicidad, porque yo tampoco por mí lo hubiera creado. Vamos a ver un momento, una pequeña mirada. Hay otros datos. Tú sabes más de mi vida que yo. No, hay algunos. Hay una pequeña mirada hacia atrás que creo que es necesario hacer. El estilo de Quino en esos momentos, cuando empieza a dibujar en Esto Es, en Ricotipo, en Bea y Lea, no era el estilo de ahora. No, yo recibí un impacto terrible cuando vi los primeros dibujos de Bosc, de Chaval, de Sampé, que eran dibujantes franceses. Bueno, Sampé vive todavía. Vos dicen que era español, no sé.
Y el apellido es esto no lo catalán sabía. completamente. Esto no lo sabía. Lo que sí me llamó la atención, bueno, Chaval Sí. se suicidó, Bosch se suicidó, yo espero no tener que hacerlo, ¿no? Esperemos que no. Bueno, y entonces, claro, como uno tiene que arrancar de algún maestro, los tomé bastante como... Esto que nos cuenta Quino del suicidio de Cheval y de Bosch Bosch y de Chaval. y de Sí. Chaval, nos lleva un poco a esa preocupación que ha existido siempre sobre los problemas, digamos, de interiorización que tiene el humorista. El humorista parece que es un ser mucho más frágil, que tiene una labilidad psicológica que le hace, en fin, Sí, conocer con un ojo mucho más crítico y más agudo cuáles son las cosas desagradables del contorno, de la vida misma, del hombre, de su circunstancia. En realidad tiende el humorista, más que como se piensa, a ser un hombre divertido, a ser un hombre pesimista. Sí, sí, yo soy Sí. muy pesimista o depresivo. Es que sí, a mí la realidad me angustia mucho, entonces supongo que uno por el lado del humor trata de más o menos sobrellevar la vida, ¿verdad? Que un poco supongo que es también la función que cumple el humor respecto de los lectores. Exactamente. Pero el humor, en el caso vuestro, está haciendo muchas más cosas. Está retratando un poco la sociedad en que vivimos, está haciendo Sí, sí. Ahora, como de creo que no espejo sirve. deformante, ¿no? Sí, pero creo que no sirve para más que eso. No No, sirve no, para porque nada. hay gente que dice que, bueno, que el humor puede hacer pensar a la gente y que de ahí, no sé. Pero no, hace poco en Angoulême hacen una feria de la historieta del TVO. Sí. Y estaban reporteando a un dibujante norteamericano, que es el que dibuja a los hijos del capitán, aquellos. Y le preguntaron justamente esto: ¿usted cree que la historieta, el humor, así puede cambiar o crear conciencia en la gente? Y él dijo que bueno, que los aliados, dijo, no echamos a Hitler con tinta china, y me parece una respuesta excelente. Vamos a continuar con la vida de Quino. Y vamos a hablar de una de las etapas que probablemente han sido más importantes en su vida, puesto que es una etapa que comenzó de una manera, digamos, oficial en 1960 y continúa todavía. Es el matrimonio de Quino con Alicia Colombo. Y yo quisiera saber cómo conoce a Alicia y cómo se produce esa fusión que ha resultado tan espléndida en tantos sentidos. Bueno, Alicia la conocí, no sé, tenía yo un primo que estaba de novio y me invitó un día a la casa de su novia, y bueno, ahí estaba Alicia con un aspecto que yo creí que sería árabe o una cosa así, porque... Me parece que en uno de estos libros, quizá en este 10 Hay años unas con fotos Mafalda, de ella, hay sí. unas fotos donde podemos conocer a Alicia. O sea, Alicia, como en la Argentina somos todos, o hijos de españoles, o de italianos, o de sirio-libaneses y así. Aquí está Quino comiendo sopa, que es una de sus pasiones. Sí, es cierto, me encanta Al lado de la su sopa. mujer, de Alicia. Y eso es en Barcelona. Ah, esto es en Barcelona. Sí, sí. Bueno, comiendo sopa lo tenemos por aquí en muchas más fotografías. Y con más pelo, además. Sí. Pero eso es porque va mucho al peluquero. No, mentira. ¿No? Desde hace 14 años me corto yo el pelo. Ah, sí. Sí. Al principio lo hacía muy mal, ahora aprendí un poco más, pero... Alicia ha resultado un poco en la vida de Quino Bueno, el contrapeso sí, sí, porque... específico, vamos, exacto. O sea, yo me manejo muy mal con la vida y no tengo sentido de las cosas. Vivo sin saber nunca con cuánto hay que vivir, ni cuánto se gasta, ni nada. Bueno, y mi mujer, que es doctora en química, por ejemplo, Alicia para tejer un pullover lo teje con la regla de cálculo, calcula todo, así. Qué asombroso. Entonces, pues sí, cubre una parte que a mí me falta. Y eso para mí es muy importante, aparte del O sea que cariño, el amor y... los problemas de la vida cotidiana No, para mí son abrumadores. O sea, esto de que alguien me venga con un contrato que hay que leer, pues yo no sé, lo leo y no entiendo nada, tengo que llevarlo a un abogado, por supuesto. Que también los abogados siempre me dicen, mira, si te quieren engañar, te engañan igual, pero por lo menos has hecho lo que había que hacer.
Y ese tipo de cosas que hay que hacer a veces de gestiones oficiales en centros, en instituciones. Eso es espantoso, sí, sí. A mí lo que me angustia mucho es, perdona el tema, ir al dentista. Porque uno se siente tan solo. Porque uno quisiera, para otras cosas, o un contrato, bueno, está el abogado que obra por uno. Pero al dentista no hay manera, tiene que ir uno. Y uno se siente tan solito. No se puede mandar a la esposa. No se puede mandar a la esposa, ¿no? Como en la... Después del matrimonio, vamos a hablar del primer libro que aparece en 1963 y que un poco jugando con el nombre de una película famosa entonces, Mondo Cane, se llama Mundo Quino. Sí. Y es una recolección de dibujos. De dibujos publicados en distintas revistas, sí. Y bueno, de ese libro tengo dos recuerdos muy diversos. Uno, la alegría del primer libro, y otro, la frustración de que era una gente que se juntó para sacar una serie de libros, les fue muy mal, se fundieron, nunca se cobró nada. Pero bueno, no me importó, porque lo lindo era tener el primer libro, sí. Aunque el negocio no fuera bueno. Ahí empiezan los trabajos de Quino también al propio tiempo que está dibujando para revistas con agencias de publicidad. Sí, dice mucho en la Argentina. Y precisamente de una agencia de publicidad sale la idea de una historieta con una niña, ¿no? Con una familia. No, tenía con una que familia. ser lo que se llama allí una familia tipo, que es un matrimonio con 2 hijos, para electrodomésticos. Y bueno, la idea de esta agencia era pues que esta familia usara electrodomésticos y que se viera más o menos que eran los de la marca de ellos. Y esa idea fracasó porque los diarios dijeron que eso era publicidad y que había que pagarla. Entonces quedó esta historieta 2 años ahí en un cajón, y un amigo periodista que trabajaba en una revista también me dijo si no tenía algo que no fuera la página de humor así. Le llevé eso y bueno, empezó a publicarse ahí, les empezó a gustar a la gente, se empezó a ver que la gente, uno iba a una oficina y estaba la historieta recortadita y pegada. Ese es el nacimiento de Mafalda. Sí, hasta que entonces un editor, que también se fundió después, me dijo, bueno, ya que a la gente le interesa tanto, podríamos sacar un libro. Y se hicieron 5.000 ejemplares para probar y se agotaron en 2 días. Y ahí empezó esto. Ahí empezó el boom de Mafalda, el boom de Quino, porque en muy pocos años se publicaron como 11 o 12 libros de Mafalda. El primero que salió en 1900... de Mafalda hay 10 en la Argentina. Eso es. El primero nació o apareció en 1966 sí. Y contenía 240 tiras de las aparecidas en Primera Plana y más tarde en otras publicaciones. Sí, ¿no? En el diario El Mundo. En el diario El Mundo. Y a partir de ese luego hubo 11 ediciones más, me parece, ¿no? Sí. Ahora, el último libro lo terminé ya, las últimas tiras las terminé directamente para completar el libro, porque ya no daba más, realmente, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Mafalda no solamente tiene ese éxito multitudinario en la Argentina, sino que rápidamente... empieza así a dispersarse por América Latina primero y luego por Italia. Luego viene a Italia, viene a Finlandia, Francia... Sí, en Francia no ha entrado mucho, ¿no? Y en España es donde tardó más en llegar. Sí, fue primero en Portugal que en España. Llegó antes a Portugal, que fue uno de los primeros países. En España empezaron a aparecer exactamente en 1970, cuando Mafalda llevaba ya tantos años de éxito mundial y cuando los españoles conocían a Mafalda por verla en sus viajes o en las revistas extranjeras. Sí. Ahora, yo a lo de mundial me resisto un poco, porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo los latinoamericanos, a decir, es famoso en el mundo, porque lo conocen un poco acá en Europa y otro poco, no sé, en Nueva York. Y nos olvidamos del África, del Asia, que vamos. Bueno, a lo mejor también, ¿no? Eso hay que esperar, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que significa esta experiencia tremenda, agotadora, de estar 10 años consecutivos dibujando historietas de Mafalda, que plantean no solamente esos problemas de que hablábamos antes, de imaginación, de observación, de concentración, de estar muy atento a lo que pasa en derredor, de detectar la sensibilidad del momento y de la gente en esa ocasión, sino que por otra parte significa
un esfuerzo físico de estar pegado al tablero durante horas, ¿no? Sí, es un trabajo para el que hay gente que me dice, pero ¿cómo uno puede estar así? Yo no tendría paciencia. Bueno, es un trabajo de paciencia, porque lo que decía antes, no es que uno se siente allí y se le empiecen a ocurrir cosas. Yo una noche invité a cenar a un dibujante muy amigo mío, argentino, y me aceptó la invitación porque, bueno, nos queremos mucho, qué sé yo, pero tenía que entregar una página al día siguiente él. Y nos quedamos hasta las 3 de la mañana y se fue angustiadísimo. Y cuando ya nos despedíamos en la calle, él me dice, ¿un señor va por la calle y qué? ¿Un señor va por la calle y qué? Porque es por donde empezamos a pensar todos. O sea, bueno, uno se pone con el bloque en blanco, ¿no? Bueno, un señor va por la calle y qué. ¿Y qué? Y bueno, ¿y por qué no una señora? Y bueno, se cruza con un perro. Y uno se queda pensando en los perros por ahí, y, bueno, piensa en Pasteur. Y termina pensando, saliendo una idea que no tenía nada que ver con lo que uno... Y es una cosa que hay días que uno está lógico para pensar y se le ocurren cosas muy lógicas, pero que no tienen ninguna gracia. Es una maceración del cerebro. Sí, y entonces, bueno, agota bastante, pero claro, no es que sea un esfuerzo. Trabajar en una mina supongo que es mucho peor. ¿Cuántas horas pasa Aquino sobre un tablero por término medio? No tengo idea, pero digamos, contando un día de mi vida ¿Normal? Normal. Me levanto a las 8 de la mañana, o sea que a las 9:30 ya estoy sentado en el tablero hasta que se almuerza a la 1 y después me vuelvo al tablero y pues sigo hasta la noche, no sé. Después a la cama también me llevo siempre un blog, porque a mí me cuesta mucho dormirme además. Y me quedo trabajando en la cama hasta las 2 o 3 de la mañana. ¿Las ideas vienen mejor de una manera que de otra o eso es...? Eso es una cosa que con otro dibujante argentino, él dice que él tiene un mecanismo. Yo no lo he descubierto No hay jamás. mecanismo Para mí no lo hay, porque hay días que yo me pongo a dibujar sin saber qué me va a salir, a ver si así se me va ocurriendo algo. Y hay días que ese método no me sirve para nada, porque si no tengo algo en la cabeza previamente, no sé qué dibujar. Así que eso no lo sé, pero leyendo un libro de Freud, él decía que el trabajo de este tipo así de creación es un poco como irse a la cama queriendo saber lo que uno va a soñar esa noche. Y es cierto, uno tampoco sabe el detalle final, esa cosa que hace la chispa así, uno no sabe cómo le viene, porque yo a veces lo que hago siempre es guardar material sin terminar, o sea, bueno, estas cosas de un señor va por la calle y no le encuentro finales, y entonces lo guardo, y lo dejo, cada tanto agarro y lo miro, y a veces se me ocurre un final cambiando un detalle que antes no me había dado cuenta que había que cambiar. Pero vamos, yo mismo no me controlo, es como si uno fuera el operario de alguien de adentro que dice, hoy no tengo ganas de que se me ocurra nada y no se le ocurre nada. Bueno. O sea que durante 10 años, viviendo con esa angustia permanente, con esa espada de Damocles de que hay que hacer la historieta ya y de que tiene que ocurrirse Sí, a uno antes. Además yo trabajaba, hacía, además de la historieta, 4 páginas de humor en otras revistas. Y hacía, además, en otro diario, un dibujito diario también. Y sin embargo, Mafalda, a pesar de que supone en ciertos momentos una carga muy pesada para su creador, Mafalda es la que hace a Aquino conocido de sí, cosa que mucha gente, a mí no me gusta esto, porque yo cotizadísimo. llevo 11 años ya haciendo las otras cosas. Y entonces me parece un poco una injusticia. De modo que Aquino no es bueno solo por Mafalda. ¿O es lo que bueno, es? yo bueno no me diría bueno, que soy. es lo que es, no solo por Mafalda. Yo sé que a mí no me gusta como yo dibujo, pero lamentablemente no dibujo como quiero, sino como puedo. Y sé, sí, que tengo buenas ideas, pero lo que dije, tampoco las considero mías porque sí, sino que me salen cuando quieren. El problema en los últimos tiempos, ¿cuál era, Aquino? Que tenías un poco la sensación de que ya esto era terrible. De que me estaba empezando a repetir. Y eso me pareció deshonesto, vamos. No quería que mi historieta fuera como esas que tienen ya 40 años y que uno las lee por costumbre y ya sabe cómo van a terminar. Y no, esto no me gusta.
Hay unas reglas de oro, por decirlo así, en la historieta, es decir, podríamos decir que tiene que haber siempre una arquitectura, una línea de la que no se puede apartar, que debe ser la sorpresa quizá de la última viñeta, por decirlo así, el final. Sí, eso es lo que a mí me gusta, que cuando, si uno tapa el último cuadro y más o menos imagina cómo puede ser, me parece que no va, que no sirve. Ahora, yo no sabía dibujar historietas. Además, a mí, cuando me la encargaron para esta agencia de publicidad, me dijeron, queremos que se parezca a Charlie Brown. Y bueno, mucha gente me dice, vos has copiado a Charlie Brown. Y bueno, sí, lo copié porque yo no sabía tampoco cómo se hacía una historieta. Y tuve que ir aprendiendo. La gente me pregunta por qué puse tantos personajes. Y bueno, al principio era Mafalda y sus padres. Entonces el juego era, papá, ¿por qué tal cosa? Bueno, pues así. Y esto ya al mes ya estaba harto de hacer esto. Entonces le inventé un amigo. Como Mafalda era así, tan con la realidad, bueno, le inventé a Felipe, que era uno que sueña y que no entiende nada de lo que pasa. Y después salió Manolito y así, se fueron agregando como contrapersonajes. Pero no es un trabajo que yo supiera hacer, lo tuve que aprender. Vamos a hablar un poco de esta serie de personajes de Mafalda. Mafalda dice Quino que aunque algunas personas la critican porque dicen que es aburguesada, él defiende que hay que describir solo lo que se conoce. Mafalda vive con sus padres en un departamento ni rico ni pobre, de un barrio ni rico ni pobre en la ciudad de Buenos Aires. Mafalda tiene libros de cuentos, una radio para escuchar a los Beatles y los noticiarios, un globo terráqueo que la preocupa mucho, una tortuga a la que lleva a pasear atada de un hilo como si fuera un perro. Es una niña como otra cualquiera que odia la sopa y las injusticias. Ahí tenemos descrita a Mafalda. Luego las opiniones que han dado muchos personajes importantes, no solo de Argentina y de España, sino de otros países, están muy divididos. Hay discrepancias tremendas con respecto a Mafalda. Hay gente que dice lo que nos gusta de Mafalda es todo lo demás. Y otros que dicen lo que nos gusta es solo Mafalda. Hay quien dice Mafalda es una niña encantadora y es una niña como deben de ser las niñas, y otros que dicen es una niña muy repipi. Sí, es cierto. ¿Cuál es la impresión que tiene realmente sobre su hija el dibujante? Como personaje me parece que sí, que Mafalda no es el mejor de los personajes de la historieta, porque caí en una cosa así de que Mafalda predica la justicia y que, vamos, que no es así. Además, con el único personaje que yo me reía, porque yo nunca me río de mis cosas, salvo contadísimas excepciones, con Manolito sí. Cuando se me ocurrían ideas de Manolito me reía muchísimo. Felipe es el muchacho al que le gusta leer tebeos, jugar a cualquier cosa que despierte su fantasía, el ajedrez, los vuelos espaciales, estar sentado sin hacer nada, atormentado cuando sabe que tiene que hacer los deberes. Es un niño tímido y bondadoso, y junto al póster del llanero solitario, que es su héroe predilecto, tiene otro que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Este es Felipe. Ese soy bastante yo. Es un poco autorretrato de Quino. Sí, y lo de la sopa también es cierto. Yo cuando era niño odiaba la sopa, no me gustaba para nada, porque había que comerla, no es que uno la eligiera. De grande me encanta, pero bueno, la como cuando me da la gana. Si todos los días tuviera que comer sopa, no. Lo que no se acepta es la imposición. Claro. Susanita, que quiere ser una gran señora y una buena madre. Su corazón está lleno de sueños rosados y para su propio futuro, y de irrefrenables envidias para el presente de los demás. No sabe cómo será el hombre con el que se casará, pero tiene decidido desde hace tiempo que no será pobre. Tendrá muchos hijos y uno será un famoso médico, y cuando pase por la calle, la gente dirá: allá va la señora Susanita, la madre del doctor. Ese es otro de los personajes. Ese es otro de los personajes que me han dicho que por qué es tan mala Susanita. Bueno, lo de tener hijitos no tiene nada que ver conmigo, porque yo no los he querido tener, mi mujer tampoco, pero sobre todo yo, porque pienso que es traer más locos al manicomio. No, y por otra parte yo pienso que hay un problema de egoísmo personal. También, es decir, sí. el tándem Quino-Alicia es tan completo. Sí, yo no aguantaría que Alicia quisiera a otro ser humano que no sea yo. Vamos, quiere a muchos amigos y tal. Bueno, pero Susanita, por ejemplo, una historieta en que propone que en vez de acabar con la pobreza, basta con esconder a los pobres. Es una idea muy mala, pero
se me ha ocurrido a mí también, o sea que yo también tengo ideas así. Será muy graciosa como chiste, pero... Manolito sabe perfectamente lo que va a ser de mayor. Él sueña con tener una gran cadena de supermercados. Su héroe es el multimillonario americano Rockefeller. Cree que el Everest es un río. No sabe cuándo debe poner la B o la B. No entiende nada salvo sus cuentas aritméticas tan útiles en la lucha por la vida. Esa historieta del Everest la recuerdo muy bien. Vamos, la recuerdo, no muy bien, pero la recuerdo. Era una historia acerca de los nombres de los ríos que había que aprenderse en la escuela, sí, ¿no? Sí, sí, esta costumbre de ponerle Esa nombre costumbre al agua, sí, de aprenderse por todos lados. Y terminaba diciendo eso. Sí, que ¿para qué sirve saber que el Everest es un río navegable? Navegable, sí. Y bueno, ese personaje es un poco un personaje muy común en las Américas, de gente así que pudo hacer dinero fácilmente, sin tener ninguna cultura. Eso se daba mucho, ahora ya, claro, no. Libertad, insiste en que es simple y que solo le gusta a la gente simple. Sus padres son intelectuales de vanguardia, su madre traduce a Jean-Paul Sartre. Entre lo que oye en casa y su desfachatez hace que los mayores la consideren más peligrosa aún que Mafalda. Sí, bueno, la libertad siempre se la considera más peligrosa que cualquier otra cosa, ¿no? Este es, yo pienso, uno de los personajes más queridos. Y por eso la hice tan pequeñita, porque la libertad siempre... La libertad siempre es pequeñita. Siempre es pequeña. En todas partes. Y le cuesta mucho crecer. Hay una historieta que conocemos todos, que es esa en que papá de Mafalda le pregunta: ¿te gustan las plantas, Libertad? Y ella dice: en maceta no, me gustan en la tierra, en tierra, tierra. Y el padre le dice: pero es que yo vivo en un departamento. Y entonces Libertad concluye... Esa, porque además ya me la tengo medio olvidada, esa concluye... Es que usted me preguntó si me gustan las plantas, no si me gusta su vida. Es cierto. Y aquí tenemos a Miguelito, que se ama profundamente a sí mismo, se enfada si cuando le ven los demás no se dan cuenta de lo bueno que es, de lo importante que es, de lo guapo que es. Es tan bueno que cuando juega en el parque se niega a hacer el papel de bandido. Está decidido a ser siempre el bueno y a ganar siempre. Es increíble, dicen los otros niños, cómo hace para vivir sin darse cuenta. Y el último personaje, aunque hay otros accesorios, es Guille. Que continuara así creciendo sería más terrible que todos los demás. A los 3 años hacía traer el chupete con cubos de hielo, como el whisky de los mayores. Y cuando el papá volvía a casa y daba un beso a la mamá, él gritaba: «Eta mi mujer». Los personajes de Quino tienen siempre un movimiento tremendo, un movimiento que está muchas veces señalado solamente con dibujos y hasta sin palabras. Sí, bueno, la comparación con el cine que se ha hecho de la historieta creo que es válida. Uno es un poco un director de película cuando dibuja una historieta. Y a veces, bueno, se presentan problemas técnicos. El amor del padre de Mafalda por las plantas nació porque tuve que... En los diálogos, si el padre estaba parado, no me cabía el globito con el texto. Entonces lo tenía que hacer que estuviera haciendo algo en el suelo. Y bueno, se me ocurrió esto, de que estuviera con una planta. Quino, ¿qué es lo que cree que ha hecho con Mafalda y con las otras cosas? ¿Una crítica del sistema o una crítica del hombre? Creo que una crítica del hombre. El hombre me parece... O sea, me parece un ser, digamos, mal terminado. Ya que Dios nos hizo inteligente, ¿por qué no nos hizo más inteligente? Esto me da un poco de rabia. Y me parece que como está contaminando el mundo y terminando con la naturaleza, no sé, pues... Pero tienes fe en el hombre. Es algo que me hace sufrir mucho. Bueno, creo que toda crítica lleva implícita una fe, porque si no, uno no se tomaría el trabajo de criticar, ni siquiera. ¿Cómo trabaja Quino? Hemos dicho ya que se sienta al tablero, se pasa muchas horas ahí con los codos sobre la mesa. Sí. ¿Dibuja a lápiz primero o directamente? Sí, para eso soy muy meticuloso. Dibujo, bueno, además dibujo mal y tengo que borrar muchísimo. Además tengo días en que no me salen, por ejemplo, las manos. Entonces tengo que ponerme a agarrar aparte un papel, no el de dibujo, sino otro, y ponerme a practicar manos en el momento, hasta que más o menos... pero también para eso soy muy desparejo. Hay días que dibujo con plumín, otros días con otras lapiceras, pruebo cosas, pero también para eso soy tímido. No soy capaz de agarrar un día un pincel con tinta china y...
Vamos a hablar de los demás libros de Quino. Después de Mundo Quino y de los diversos libros de Mafalda, aparece en 1972 un libro titulado A mí no me grite, donde se recogen dibujos de la revista Panorama y publicados también en 7 días. Sí. No tenemos aquí. Aparece luego en 1974 Yo que usted, que es este, donde se recoge una curiosa compilación desde los primeros dibujos que hizo Quino hasta los últimos en ese momento. De manera que dice Quino en un breve prólogo, que está acompañado luego por una serie de citas culturales y eruditas muy curiosas, dice que hay dibujos verdaderamente horrorosos, que son los de la primera época. Bueno, que los de mi época tampoco me gustan. Lo curioso de esta portada, si nos detenemos un momento más en ella, es que también tiene su historia. La portada dice, yo que usted, y parece que le va a dar un papirotazo a la mariposa, mientras que hay una mano que está amenazándole con un papirotazo. Continuamos con ese dibujo y luego hay un final que es este. Bueno, este es el cuadro intermedio. Usted que yo, ¿qué? Se está encarando con la amenaza. Y el final no necesita comentario ninguno. Y tenemos siempre la relación del poderoso y el débil. La preocupación por los humildes, por los débiles, por los frágiles, yo creo que es una preocupación de Quino. Personal, sí, porque yo soy débil, frágil, temeroso de la vida. O sea, no soy como estos viejitos llenos de vida que dicen uno, qué lindo viejecito, 80 años y qué alegría de vivir. No, yo esto no. El último de los libros de Quino es este. Bien, gracias. ¿Y usted? Que es un libro donde se recogen exactamente todas esas últimas páginas que está haciendo ahora para una cadena de revistas y periódicos de América y de Europa. Sí, se publican acá. Y que aparecen también aquí en España. Aparecieron en Hermano Lobo en tiempos y posteriormente en Triunfo. Eso. Y que todo el mundo ha visto y conocido. Y finalmente recordemos que se ha producido lógicamente un fenómeno que es el fenómeno de la comercialización de los muñecos de Quino. Así es que apareció la muñeca Mafalda, el plástico, eso lo el tuve cartón, que hacer contra mi voluntad. El póster, ¿sí? Sí, sí. ¿No eres partidario? No, pero me vi obligado porque empezaron a aparecer muñequitos y póster y todo así, piratas, digamos. Y bueno. La gente piensa que un hombre que ha estado haciendo Mafalda durante tantos años se habrá enriquecido con Mafalda. ¿Ha sido capaz un hombre que no sabe realmente sumar en casa cuánto dinero hace falta para comer ni para pagarle el alquiler? ¿Ha sabido realmente aprovechar su época de oro? No, porque he viajado muchísimo, eso sí. Entonces, no sé, lo que he ganado me lo he gastado todo, sí. ¿Pero no eres un hombre que sepa atesorar? No. Además, no... ¿Y ganar dinero sí o tampoco? No lo sé hacer, porque, bueno, yo podría haber tomado un equipo de dibujantes que se encargaran de seguir con la historieta y yo vivir en Hawái o no sé dónde, y no, las cosas me gusta hacerlas yo así. Sin negros. Sí, sin negros, sí, soy como un artesano, digamos. Creo que, sin embargo, en la vida de Quino hay una profunda frustración, creo, no lo sé. Sí, a mí me hubiera gustado pintar. O sea que... Cosa que el Chumichume, por ejemplo, hizo al revés. Él pintó durante 20 años. Es verdad, Chumi era un buen pintor, además que prometía mucho. Y se lo nota porque críticos. En sus dibujos siempre es un dibujante. Es curioso que Aquino, que conoce a tantos grandes humoristas del mundo, uno de los que más le gustan es precisamente Chumi. Es uno de los mejores del mundo. Es de los mejores del mundo. Para mí sí. ¿Y quién más te gusta? Pues bueno, el padre de todos nosotros es Steinberg, que es un personaje que muy poca gente conoce así del gran público. Me parece que es una injusticia esto, porque los conocemos nosotros, los dibujantes, pero no sé por qué esto. Porque publica poco, no sé, tal vez su temática sea muy cerrada, pero es una línea extraordinaria. Él en un reportaje dice, yo dibujo el dibujo. Y es una cosa que a mí me dio tanta envidia, porque yo soy incapaz de dibujar el dibujo. Ahora, yo no sé hasta qué punto el espectador, el lector,
el público en Le definitiva, interesa que uno que es el dibuje bien. destinatario del mensaje, le interesa demasiado el dibujo. Yo creo que le interesa el mensaje sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se dice? En efecto, yo también al principio pensaba eso, porque cuando llegué a Buenos Aires con estos dibujos malísimos, yo pensaba, bueno, lo que importa es la idea, el dibujo no importa, entonces no me preocupé por aprender a dibujar mejor. Hasta un día que se me ocurrió una idea con un estadio de fútbol lleno de gente y no lo supe dibujar. Entonces ahí empecé a preocuparme realmente. Y intenté tomar lecciones de pintura. En la Argentina había un pintor catalán que se llamaba Valle Planas, que era buenísimo. Y fui bastante tiempo a su taller, pero no hay caso, no sé. Para lo que uno no está hecho, no está hecho. ¿Pero has probado? He probado, sí. Después con otro pintor que es vasco también, Urruchúa se llama. Y este hombre me decía que claro, que lo que yo tengo es justamente el color español. Y entonces para hacerme ser más libre conmigo mismo, me dijo que lo que tenía que hacer era pintar en amarillos y blancos y anaranjados. Y yo me ponía y lo hacía, y después empezaba con ocres y colores así oscuros, y bueno, no, nada. Además me parece que el color en el humorismo me gusta cuando se justifica, o sea, yo he hecho poco color. Y así en dibujos, o sea, tengo un dibujo de un señor que está pintando una pared con pintura roja y la pared le está saliendo azul. Eso me parece que ahí es válido, ¿sabes? Pero ponerlo por ponerlo, como en diarios que publican Mafalda en colores, no sé, a mí no me gusta. Aparte de esa, ¿hay alguna otra frustración profesional? ¿Algún otro sueño no realizado? Sí, pero bueno, no, o sea, yo hubiera querido, al mismo tiempo de ser yo, porque esto es de un egoísmo espantoso, ser yo, además de yo hombre, ser yo mujer, para quererme yo mismo, porque yo así mucho no me quiero como soy, no me gusto. Pero claro, es un imposible. Solo siendo Dios uno tiene esa cualidad de... tú quisieras encontrar dentro de ti mismo la mujer que te amara y te admirara Claro, sobre todas las cosas. es una cosa horrorosa. Pues mira, ese es un tipo que puede ser el próximo personaje de una larguísima serie de historietas. Pero es que como idea ya es tan frustrante de entrada. Bueno, creo que todos un poco en nuestra pareja nos buscamos, pese a que yo me casé con Alicia, que es todo lo contrario, pero justamente buscando una faceta que me falta, pero que... Buscando lo que nos falta y lo que nos completa. Y lo que nos completa, sí. ¿Y el futuro, cómo se presenta? El futuro se presenta un poco nublado, porque yo estoy llegando a ver que el humorismo en el mundo se está metiendo un poco en un callejón sin salida. Es decir, estamos en un momento de politización del humorismo. Bueno, acá en España ni hablar, claro. Aquí sobre todas las cosas, no más que en ningún lugar, probablemente. Pero sí, estamos llegando, o sea, en Francia el humor ha ido a parar a un dibujo feísta, pero así decididamente de dibujar feo porque gusta dibujar feo. Y yo no sé si yo ya estoy viejo o qué, pero a mí eso me parece, no me gusta para nada. Pero tampoco sé para qué lado ir, o sea que en este momento estoy tentando salidas, que uno siempre tiene la ilusión de crear salir uno con... Porque, bueno, yo no me siento un creador así, porque mi dibujo empezó pareciéndose al de los franceses, mi historieta, la de Jules. En cambio hay un dibujante argentino, franco-argentino a esta altura ya, porque ha vivido en Coppi, que los franceses lo llaman Coppi, por supuesto. Él creo que sí creó una cosa nueva. Esta señora sentada en una silla que habla con un patito, no se sabe nunca qué bicho es. Que es una manera de... Él sí, trasladó una cosa teatral al humorismo, pero para mí es un creador. Finalmente, Quino, esa idea de que el creador, el artista, el intelectual y sobre todo el que como Quino está tan encerrado en sí mismo, en su cuarto, tantas horas todos los días, es un individualista puro, porque piensa solo en su problema y en sí mismo, y con ese egoísmo de que nos hablaba, tan humano por otra parte Quino,
Políticamente, ¿cómo traduce eso en su preocupación por los demás? Es decir, un individualista puede ser un hombre que se preocupe por la colectividad, se preocupa realmente por la colectividad y la ama. Me preocupo y la amo, pero sufro mucho porque no encuentro un sistema que me parezca justo y en el que a mí me gustase vivir. O sea, me parece que lo que falla es siempre el hombre. Hay algún gen que salió mal, no sé, algo. El día que un científico muestre la foto ampliada de una célula y diga, acá este gen, eso es lo que está equivocado. Y hemos descubierto cómo cambiarlo. Ese día me parece que, bueno, podemos empezar a alegrarnos, pero hasta tanto, no sé. Mientras tanto, digamos que las mayores alegrías de Quino fuera de su trabajo son el cine, que le gusta mucho, aunque bueno, va pocas veces. Sí, el cine me gusta muchísimo. El vino, que el vino es otra. Mucho. El vino es una actitud filosófica, ya no es una bebida. Y finalmente la música. La música también. La música de los Beatles, sobre todo. No, toda. La música me gusta toda, pero digamos, bueno, no sé, hay ópera italiana por ahí que me resulta pesada, pero en general me gusta toda. Sino que los Beatles creo que ha sido una cosa que se ha dado en el mundo de 4 tíos que se juntaron y no se volverá a repetir, claro. Sería aburrido que se repitiera también. Este es el Quino que necesitábamos conocer, con el que se llega, como ven ustedes, a una comunicación rápida, a pesar de todas sus timideces y de sus introspecciones. Este es el Quino que nos desarma con esa sonrisa bondadosa, además de con sus dibujos. Este es el Quino que está apenas en la mitad de su carrera profesional y del que habrá otras muchas etapas de las que acaso algún día volvamos a ocuparnos. Esperemos que sí. Y entonces ya no será este muñeco el que estará acompañándonos como una mascota que acompañe ya inevitablemente a su creador, sino que puede que sean otras, quién sabe cuáles. Que así sea y siempre mucho éxito, Quino. Vale, gracias.